hace 2 años, el presidente de la comisión en ese momento era el senador Eduardo Menem, estaba con el legislador Barra, y estuvimos 4 horas, y en ese momento se paró la sanción, la firma, la ratificación del protocolo, pero él me advirtió que el Senado que venía ahora, el que de hecho está, era mucho más peligroso porque 1/3 de mujeres son feministas. Me voy a referir a lo que es el feminismo. La 4ª ley es la más feroz de todas, todavía no han podido legislarla, pero sí recuerdan la señora de Duarte cuando hizo legalizar la ley de salud reproductiva, legislar esa ley, se comprometió, y así salió en todos los diarios, a sacar, entre comillas, la ley de protección a la infancia y la adolescencia. Esta ley implica la abolición de la patria potestad y la creación del Consejo Federal de la Niñez, con sus respectivas sucursales en todas las ciudades importantes. En los artículos 34, 35, 36, es una ley larga, además de 40 artículos, obliga a la creación de servicios de salud reproductiva para niños y adolescentes, y establece una palabrita terrible que es la confidencialidad. El médico queda obligado por esta ley a guardar confidencialidad y no puede hablar a los padres de la criatura que vienen con un problema, por ejemplo, de embarazo precoz, de que el novio le pide a la chica que se esterilice, ligadura de trompas y demás, y debe proveerle lo que el chico pide. Una palabrita, una pequeña palabrita, confidencialidad, que va a ser legislada en forma obligatoria. Que el médico está obligado a guardar confidencialidad de esos jóvenes, a no informar a los padres. Y en el artículo 8 dice claramente que cualquier otro principio igualmente legítimo que el interés superior del niño, si se opone a este, quedará abolido. El único interés igualmente legítimo es la patria potestad. ¿Qué feroz? La ley es feroz. Por supuesto que esta ley, como no se pudo sacar, hubo muchísima oposición de gente nuestra, intenta, se ha fraccionado en la ley del menor, en la ley del niño, en la ley de esto, entonces van entrando, la estrategia que ellos usan es hacer parcialmente, legalizar partes de esa ley en otras leyes más pequeñas. O sea que hay que estar continuamente alerta en las legislaturas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? La ciudad autónoma parece estar perdida, porque realmente la mayoría de los legisladores, la enorme mayoría, con excepción de 2, creo, son abortistas, y están totalmente adoctrinados en esta perspectiva de género. El elemento de presión sobre los diversos países se realiza mediante la política crediticia. Una vez iniciado el mecanismo de endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, es imposible que genere una aportación política como en todos los otros campos políticos del país, pero en este es especialmente controlado. Y no solo controlado en cuanto a los perjuicios que, por ejemplo, nos ocasionó la intervención de la Argentina en el Cairo, en la última Conferencia de Población y Desarrollo, donde la Argentina tuvo un papel extraordinario, impidió la Argentina la globalización del aborto. La delegación argentina se opone y cuando hace su exposición se levantan otros 10 países africanos y otros tantos asiáticos y no pudieron globalizar el aborto. Fue severamente castigada y además taxativamente en los convenios hay alusión a su actitud frente a la salud reproductiva. Ni hablar, por ejemplo, el gobierno de Duhalde, en el momento que se legisló la ley de salud reproductiva, adquirió un nuevo préstamo millonario al BID para hacer salud reproductiva a 87.000 personas. Y este gobierno, por supuesto, a través de Ginés García, que es el principal agente de la IPPF. Es decir, nosotros ya clasificamos cuando un funcionario toma una actitud como esta, y muchos políticos sabemos que es IPPF, porque la IPPF toma contacto inmediatamente con la persona involucrada y le propone, por supuesto, ni hablar de las mejoras económicas de su situación, pero prácticamente lo obliga a la ejecución de estas políticas. Bueno, por todo lo dicho más arriba, conviene redefinir la anticoncepción como antinatalidad, ya que encubre un verdadero humanicidio. La antinatalidad es actualmente una doctrina,
una forma de pensar, existe una mentalidad antinatalista. Durante 50 años se ha trabajado intensamente sobre el pensamiento humano con la más perfecta metodología gramsciana. Han sido modificados los planes de educación y de salud. Se diseñaron y programaron los mensajes en todos los medios de difusión masiva. Se modificaron las leyes, es decir, tal como concibiera Gramsci en sus famosos cuadernos, la verdadera revolución se consigue utilizando los medios mencionados más arriba para reemplazar los valores tradicionales de una cultura por otros valores, o mejor, antivalores, para crear, mediante la constancia de este bombardeo ideológico, una nueva cultura, la cultura de la muerte. Quiere decir que, ahora les voy a hablar brevemente de los anticonceptivos, que quien experimentó la industria farmacéutica de anticonceptivos fue David Rockefeller III. En ese mismo año que funda la IPPF, se inicia la investigación de anticonceptivos en Panamá, lo que costó la vida a 1.720 mujeres panameñas. Una vez que estuvo más o menos notable que los medicamentos anticonceptivos fueron aceptables, se utilizó en los barrios latinos y negros de los Estados Unidos y después se lanzó al mercado internacional. Antes de establecer Kissinger esta estrategia política, durante la gestión de McNamara, como muchos de los grandes recordarán, se estableció la primera campaña demográfica en Bolivia, donde los médicos de las Naciones Unidas, en la década del 60, fueron como médicos sanitaristas para controlar a las mujeres de las tribus indígenas. Les hicieron controles ginecológicos y las esterilizaron miles de mujeres. Cuando los varones de esas tribus advirtieron que sus mujeres habían abortado o quedado estériles, mataron a los médicos de las Naciones Unidas. Eso está en una película muy difícil de conseguir que se llama Sangre de Cóndores. Una hermosa película. Bueno, una vez introducidos en el tema, más o menos explicaré de qué se tratan aunque todos ustedes seguramente lo conocen, el tema de anticonceptivos. En realidad, anticonceptivos solo son los métodos naturales o los métodos de barrera, como el preservativo. Todos los demás son abortivos, que es la verdad que se oculta masivamente y que recientemente la Sociedad Argentina de Ginecología ha afirmado que no son abortivos. Esto está, por ejemplo, en el libro de farmacología de pregrado norteamericano Goodman y Gilman, con el que deberían estudiar todos los alumnos farmacología en la Facultad de Medicina. Estos abortivos, es decir, sacando el diafragma, el preservativo y los métodos naturales, como el método Billing o el cinto térmico, todos los demás son abortivos y se clasifican en dos grupos, los mecánicos y los farmacológicos. Por supuesto, dentro de los mecánicos existen las múltiples variedades de DIU, dispositivo intrauterino, que genera en la mucosa del útero una reacción de cuerpo extraño y provoca el aborto. Es decir, el embrión fecundado a los 9 días no puede anidar en esa mucosa alterada en su constitución, y eso acá en Japón se llama aborto. Y los farmacológicos se clasifican rápidamente, les diré, en 3 grupos: los hormonales, que son los que todo el mundo conoce, la píldora anticonceptiva, que también las hay en forma inyectable, en inyecciones trimestrales de depósito, formadas por una o dos hormonas, estrógenos y progesterona, que tienen 4 mecanismos de acción. El primero y más inconstante es la inhibición de la ovulación por el mecanismo hormonal. Este mecanismo se produce en el 50% de los ciclos. El segundo es la alteración del moco cervical. El tercero es la alteración de motilidad de las trompas, por eso hay una incidencia, recuerdan las trompas